motivos personales, voy a mantener mi nombre en el anonimato. Hace ya 6 años que comenzó todo esto. Cuando tenía 18 años, estaba con Carlos, mi vecino, sentados en la banqueta de la calle, y entre las pláticas, notamos que había una camioneta grande de la Chevrolet, con vidrios oscuros que pasaba a cada rato. En Reynosa ver este tipo de camionetas grandes con vidrios polarizados es algo muy normal, pero viendo la misma pasar varias veces en esa misma noche, fue que le dije a Carlos que mejor nos metiéramos si no queríamos ganarnos una calentadita. Él me dijo que lo aguantara, que no quería llegar a su casa porque su papá había llegado tomado y que no se lo quería encontrar. Esperamos un poco más ahí platicando, tirados en la banqueta, cuando escuchamos de nuevo a esa camioneta, esta vez derrapándose hasta quedar frenada por completo enfrente de nosotros. Los dos nos abrimos para salir corriendo, pero el tipo que estaba adentro bajó el vidrio y nos dijo que no nos espantáramos, que ya nos había visto varias noches atrás y que nos veíamos buena onda. Dijo que iba para el 7-Eleven y nos preguntó si queríamos algo. Carlos estaba con la mirada hacia la banqueta todo espantado, y yo, que siempre fui muy lanzado para hablar con la gente, pues nunca me intimidé por solo hablar. Le dije que no, gracias, pero que si traía unos 100 pesos, con eso nos alivianábamos. Subió el vidrio y Carlos se me quedó viendo como diciendo: ¿qué chingados estás haciendo? El vidrio eléctrico volvió a bajar y me extendió el brazo con una faja de billetes envueltos en una liga de plástico. Por muchas razones nunca voy a olvidar esa noche ni ese dinero. Esa cantidad no es mucha hoy en día, pero para ese momento fue que sentí por primera vez ese poder de tener el dinero fácil. Pide y se te dará, nos dijo mientras se reía. Subió el vidrio y se fue haciendo ese ruido de la llanta siendo quemada por toda la calle. Y ahí nos quedamos, en medio de la banqueta, cargados de adrenalina con unos billetes que después dividimos. Sabíamos de dónde venía ese dinero, pero a esa edad no nos pasaba por la cabeza cómo exactamente se hacían las cosas. Para no tardar mucho en esa parte, una cosa fue llevando a la otra. Nosotros nos seguimos juntando ahí, a veces con más amigos. Él pasaba y nos dejaba botana, botellas caras, otras veces tacos o cualquier cosa. Eso fue creando un vínculo de amistad que se fue dando así, nada más, hasta que nos pasamos nuestros números de teléfono. Bueno, entre él y yo, porque por alguna razón siempre se comunicaba conmigo directamente. Sabía mi nombre y sabía dónde vivía. Él se presentó como el Flaco. Pasaron unos 2 meses y en la colonia se juntó el fin de año con los 15 de una vecina. Cerraron la calle y se armó una fiesta en grande. Mis papás y mis hermanos salieron, convivieron y sacaron una mesa afuera de la casa donde también estaban bebiendo mis tíos. Yo esa noche no quise salir. No soy mucho de estar festejando fin de año y a la muchachita ni le hablaba. Me puse a jugar en el Play y ahí estaba, solo jugando, cuando de la nada se escuchó una detonación fuerte. Tiré el control y me paré rápido mirando por la ventana que da al jardín para ver a mis papás. Alcancé a ver a mi familia y vi que miraban al centro de la calle. La cara de mi mamá estaba toda preocupada. Nadie se movía. Desde adentro no se alcanzaba a ver mucho. Solo algunas personas que estaban en un costado, también viendo hacia el mismo lugar. Abrí la puerta y comencé a escuchar los gritos de los papás de la muchachita y vi a 2 tipos metiéndola a una camioneta. Se la estaban llevando justo el día de sus 15. El disparo fue solamente para que nadie se acercara. Fue muy fuerte, porque había escuchado este tipo de cosas en mi ciudad, pero era más común que fuera en otras colonias. La nuestra no era de ricos, pero era más familiar que otra cosa. No pasaron ni 5 minutos cuando metieron todas las mesas para reabrir la calle y cada quien meterse a su casa. La mamá de la morra no dejaba de llorar. Escuchaba en toda la colonia, gritándole a su esposo. De eso pasó una semana, y una tarde que fui por un depósito de unos envases a la tienda, escuché una conversación del dueño hablando con una señora, y decían que quien se la había llevado era su novio. Cada quien traía una versión. Todos esos días puede estar viendo rondines de la marina por las noches, y a la mamá caminando entre las casas
con una cara muy angustiada. Ya nunca pude salir a platicar con Carlos, ni con los otros amigos de la colonia, y mucho menos de ver al amigo de la camioneta. Todo eso había mantenido a los vecinos con miedo, aunque también alerta. Y en una tarde, cuando comía con mis papás y mis hermanitos, escuché que mi mamá dijo que ya tenían ubicada a la muchacha, que la tenían trabajando en un motel, pero que la policía no estaba haciendo nada, que estaba en el motel de al lado de una llantera. Esa llantera tenía una fama de ser de la maña, cerca de mi escuela. Fue difícil para mí digerir eso, y me fue despertando una curiosidad que no sabía hasta dónde podía llegar. Y saliendo de la preparatoria, en lugar de llegar hasta mi casa, me bajé de la pecera justo antes de aquel motel. Me quedé enfrente, al otro lado de la calle, esperando que algo pasara, pero en realidad nunca pasó. Eso hice durante 3 días seguidos, hasta que un día vi al mismo tipo jaloneando de la mano a mi vecina. Ella iba con el rostro perdido, arreglada y maquillada muy diferente a como antes se veía. En cuanto la vi, volteé la mirada para el piso y me fui para la casa caminando, sintiendo la impotencia de no poder contarle nada a mis papás, ni de hacer nada. Esa noche me junté con Carlos en la banqueta del barrio. Le conté lo que sabía. No podíamos hacer nada por más que lo pensábamos. Y fue cuando se nos ocurrió la idea de llamar al flaco para que nos hiciera el favor. Más tardamos en escribirle el mensaje, cuando llegó esta vez con otros 2 amigos, uno alto con una cicatriz en el cachete y otro atrás, que por el polarizado no se alcanzaba a ver claro. Tronándonos los dedos, le contamos lo que pasaba y le pedimos que si nos hacía el favor de darle una calentadita al güey que se había llevado a mi vecina, para que la dejaran ir. Le di la ubicación y le pasé cómo era físicamente. Se vieron entre ellos y uno de ellos me dijo: claro que sí, jefe, hoy por ti, mañana por mí. Yo creí que estaban bromeando, pero esa misma noche me llegó un mensaje del flaco. Lo abrí y vi 2 fotos del tipo que se llevó a la vecina, ya en el suelo, con un mensaje que decía de nuevo esa frase: hoy por ti, mañana por mí. Fue muy fuerte ver esas imágenes. Ahí fue donde me di cuenta que no sabía lo que estaba haciendo. Pasé de tener ideas de héroe a estar con mucho miedo, y entré en una paranoia de todo el tiempo sentir que la policía vendría por mí. Pues a los días siguientes, la noticia estaba ya en las redes sociales. La vecinita volvió a la colonia, y con la misma se cambiaron de casa esa misma semana. Todo pasó muy rápido, y la ansiedad de saber que estaba involucrado en esa noticia me comía por dentro. No pude dormir durante varias semanas, y hubo una noche que, con el mismo insomnio que tenía, me asomé para ver si estaban los mismos de siempre en la banqueta. Los vi y me acerqué para platicar. Ahí estuvimos varias horas, hasta que quedamos solo Carlos y yo. Nos quedamos hablando de aquella noticia, y fue justo antes de irnos cada quien para su casa, cuando se escuchó como la Chevrolet dobló por la esquina. Y a toda velocidad la vimos subirse a la banqueta hasta quedar enfrente de nosotros. Era el flaco con 3 amigos más, y esta vez, de manera agresiva, me preguntó por qué no le había contestado las llamadas. La realidad es que de plano había apagado mi celular, pero le dije que me lo habían quitado en mi casa. Les gritó a los que iban sentados atrás que se hicieran a un lado. Nos volteó a ver a nosotros y nos dijo: ustedes 2, súbanse pero ya y pónganse los chalecos que tenemos debajo de los asientos. Abrieron la puerta de atrás. Traté de decirle que me regañarían en mi casa si no avisaba, y cuando menos me di cuenta, ya nos estaban subiendo a la camioneta. Íbamos en la parte del medio, bien apretados. Él por el retrovisor nos dijo de manera muy agresiva: hoy por ti, mañana por mí, ¿que no? Se los dije, esto no es un juego, y ahorita me van a dar las gracias por recuperar a su noviecita. Respiraba, suspiraba y aspiraba con una agresividad que parecía un animal. Íbamos a una velocidad que, al ir atrás, me iba lastimando el techo de la camioneta de tanto que saltaba. Todo era una locura en mi cabeza, y fue ahí que por primera vez conocí al mudo, el tipo que iba a mi izquierda sentado. Era muy diferente, se veía también joven, pero muy tranquilo, como si estuviera acostumbrado o no lo sé. Era imposible no sentir su temperatura de lo pegado que íbamos. Estaba frío. Los demás nos pasaron los chalecos y nos enseñaron rápido de cómo le teníamos que hacer
para cargarla y no fallar. Nos enseñaron fotos de quiénes eran los contrarios por los que íbamos y todo eso. Al parecer era un arco al que estaban cazando desde meses atrás, y por fin sabían su ubicación. Era en casa de uno de sus hermanos, que ahí se estaba escondiendo, pero que probablemente tenía gente. No hubo opción. Llegamos, y a lo que fuimos. A Carlos lo bajaron jaloneándolo para que tirara desde otro ángulo. Del patio trasero salieron a contraatacar. De un balcón, igual. Fue como estar en medio de los fuegos artificiales en un 15 de septiembre. Escuché muchos gritos de mucha gente, y entre ellos los de mi amigo Carlos. Sus últimos gritos. Acabando todo aquello, quedó un olor a pólvora y a humo muy fuerte. Nos fuimos hasta un rancho al sur de la ciudad a todo lo que la troca daba. Yo estaba muy confundido, las manos me temblaban, y cuando llegamos, me bajé con muchas náuseas. Me quería tirar al monte de plano, desaparecer. Ahí comprendí que ese era realmente el miedo. El flaco se me acercó y me pidió disculpas por lo de Carlos, muy falsas por cierto, pero al final me dijo que así son las cosas en ese negocio, y me dio 2 fajos de billetes envueltos en ligas. Era el pago de ambos, y mi bienvenida a todo este mundo. Esa primera noche no podía ni cerrar los ojos sin escuchar a Carlos gritando. Me la pasé así despierto. De mi parte fue por el trauma en el que seguía, y los demás también estaban muy despiertos, pero por lo que se habían metido. Hubo un momento de la noche en el que escuché que se subieron a la camioneta diciendo que irían por unas amigas. A mí me dejaron con el mudo, el mismo que iba en la camioneta sentado a mi izquierda. Era muy silencioso. Le pregunté su nombre, y él me apuntó con su dedo a su boca mostrándome su lengua. Eso me hizo quitarle la vista de su cara rápido. Estaba incompleta, no tenía casi nada. Le pregunté si sabía escribir, y moviendo la cabeza me decía que sí con una mirada seria. Saqué mi celular, vi que no tenía señal en ese lugar. Le pedí que me escribiera su nombre, pero él ni siquiera me aceptó el teléfono. Me decía que no moviendo la cabeza. No quería dármelo. Igual así yo le di el mío. Se me quedó viendo por un rato, y después me escribió por su teléfono, no amigos, dándome a entender que él y yo no éramos amigos. Y la verdad es que no estaba mintiendo. En este negocio nunca tienes amigos. El no volver a mi casa fue una decisión propia, pues realmente nunca tuve opción y quedé atrapado en este mundo. Vi caer al flaco en otro enfrentamiento a los 3 meses de haber entrado. Así fue como conocí a mi actual patrón. Al principio me estuvo checando si era de fiar, y estuve bajo la sombra del mudo. Comía con él, llevábamos a cabo las órdenes que nos mandaban, y compartíamos una casa de 2 habitaciones. Yo aprendí a comunicarme con él con señas que solo nosotros entendíamos. Al inicio fue un poco difícil, pero con el tiempo nos adaptamos bastante bien. Pero una noche lo encontré llorando en una mesa vieja donde comíamos. Le pregunté qué le pasaba, y me escribió en mi cuaderno que no podía continuar. Le pregunté la razón haciéndole señas, y él me escribió que ya me tenía escrito el porqué en una hoja, pero que en su momento lo leería. No entendía lo que pasaba con él, pero suponía que era parte de un bajón por lo que estaba pasando, o algo así. Toda esa semana lo vi muy desganado. Nada podía hacer, pues no conocía su historia, ni siquiera sabía de qué parte de México era. Y una noche me despertó el sonido de alguien que vomitaba. Era él. Fui hasta su habitación. Estaba entreabierta. Él al parecer estaba inconsciente, con sus ojos hacia atrás, vomitando. Su cuerpo temblaba. Golpeé a su puerta para que se despertara, o que supiera que estaba ahí y que entraría a auxiliarlo, pero parecía no escuchar. Entré por completo y vi cómo con su mano derecha dibujaba un círculo grande en una hoja, remarcándola hasta que le hizo un hoyo con la pluma al papel. Intenté ayudarlo, pero de verdad que nada pude hacer, y lo vi temblar hasta que se fue. Por un tiempo me lo quisieron enchalecar como si yo me lo hubiera tronado. El día que saqué sus pertenencias de la casa, recordé que me había dicho lo de la hoja que me había dejado escrita. Limpiaba su habitación queriendo no encontrar nada, y así pasó. Solo eran sus cosas normales. De él se encargó el patrón. Era uno de sus favoritos. Parece ser que sí le afectó, pues hasta directamente me preguntó si tenía algo que ver.
Pero no, siempre nos entendimos, y una tarde, el patrón me mandó a tronarme a un contra que andaba vendiendo mugrero en nuestro territorio. Manejé hasta el punto. Esos meses traía una Bronco de las viejitas. Yo nunca he querido apantallar. Lo estuve checando así por una semana para ver sus horarios, y el día que lo iba a hacer. Me acuerdo que me quedé esperando en una esquina a que el vato llegara, y nada que llegaba. Esto fue más o menos a las 6 de la tarde. Todavía estaba dando el sol y me estaba dando de frente. Bajé la visera de la camioneta para cubrirme la vista, y se cayó una hoja doblada que estaba ahí metida. La extendí para ver qué era, y leí que decía Smerlin. Al principio creí que era una carta del ex dueño del carro. A veces pasa que no los checamos bien, pero con las siguientes palabras reconocí la letra enseguida. Era del mudo, y estaba leyendo al fin aquella hoja que explicaba todo. La extendí completa para leerla, pero una señora me tocó el claxon para que me moviera, porque estaba obstruyendo la entrada de su casa. Eso me pasa por no querer apantallar, pensé. Me moví un poco más al frente, y cuando volteé la mirada para ver hacia el punto donde se aparecería el vato por el que iba, vi que él mismo venía caminando hacia mí lentamente. Se me acercó y me preguntó, ¿se te perdió algo, carnal? Yo me quedé callado, volteando para todos lados para acabar con esto de una vez, pero vi pasando a una familia que iba cruzando la calle, y le dije, sí, carnal, te vengo a ver a ti. ¿Tienes algo para mantenerme despierto? Estoy trabajando en una maquila con turno de noche y necesito estar despierto. Y en eso me pregunta así, interrumpiéndome. ¿En qué fábrica estás? ¿En qué parque? No supe qué responderle. Me quedé callado. Se acerca aún más metiendo su cabeza por la ventana y me pregunta, ¿para quién trabajas, perro? Se hace para atrás y me dice, mejor llégale, levantándose la playera, dejándome ver una escuadra que tenía metida en el pantalón. Tratando de calmarlo le digo, tranquilo, carnal, vengo de paso, mientras con mi mano busco en la guantera el cohete. Él me dice que cuál paso, que le llegue, que me vaya, y se quedó diciendo eso cuando le acomodé 2 en medio de la cabeza. Con eso tuvo. Arranqué la camioneta, vi que se asomaron unos cuantos, y me pelé. Ya sabía el recorrido que tenía que hacer por cualquier cosa antes de llegar a la casa, y lo hice. Estaba aún cargado de adrenalina. Chequé que nadie me viera. Entré a la casa, cuando me acordé de la hoja que hasta la fecha guardo, y les leeré. Soy Smerlin. Me preguntaste el primer día y nunca te contesté porque no te conocía. No soy mudo de nacimiento. Es difícil explicar, pero desde pequeño tuve un contacto con un demonio, y este me decía qué hacer. Yo lo obedecía. Y si no lo hacía, me causaba enfermedad o me quitaba el habla durante meses como castigo. Nunca supe la razón de por qué se había ensañado conmigo, pero lo que sí sé es que le gustaba causar el mal a través de mí, haciéndome hacer cosas que estoy muy arrepentido. Te estarás preguntando por qué te dejo esto escrito, y es porque no quiero que te culpen de mi partida, pues sé que estoy cerca de irme, y el patrón conoce mi letra. Quiero también advertirte que el demonio del que te hablo está aquí en la casa, y que el día que no pueda estar en mi cuerpo, saldrá para entrar en otro. No sé si sea al más cercano o al más fácil, o si conmigo acabe todo esto. De hecho, en este preciso momento, está aquí, justo a mi lado mientras escribo esto. Es quien me trajo hasta este camino y quien más lo disfruta. No tienes que intentar buscar a mi familia para explicar. Acabé con ellos, igual que con mi propia lengua. Nunca conocí otro camino. Esto que les acabo de leer, lo leí con un poco de escepticismo, porque no creía en nada de esto, pero bastó con que lo terminara de leer cuando escuché que forzaban la chapa de la puerta. Me preparé para atacar fuera quien fuera, y me quedé mirando con la poca luz que había, pero nadie la abría. Pregunté que quién era ya gritando, y la abrí yo mismo. No había nadie. Sabía que no lo estaba imaginando, y fui por el radio para hablarle a unos compañeros, pero no tenía respuesta. Les dejé mensajes, pero no les estaban llegando. No vi más nada, ni tampoco escuché.
Esos días me la pasé despierto por las noches. Tuve que sentir la confianza de que estaba realmente solo y que mi cabeza no me estuviera jugando una mala pasada, hasta que una noche no aguanté más y caí dormido. Y en la madrugada comencé a sentir una sensación en mi garganta, como si algo entrara, y después en mi estómago. La luz estaba apagada, pero pude también sentir un vómito en las cobijas. Me senté en la esquina de la cama, y mientras buscaba el celular para alumbrar y ver qué tanto había vomitado, siento como la cama se hunde atrás de mí, como si alguien estuviera sentándose. Volteé, pero no veía nada. Han pasado 6 años de eso, y nunca he visto nada directamente, aunque hay gente que me dice que después de la partida del mudo, mi personalidad cambió por completo. Son los mismos compañeros que en medio de algunos enfrentamientos que hemos tenido, me tienen que calmar, porque dicen que se me sale algo muy animal, de lo cual no soy muy consciente. Algunas noches sigo escuchando los gritos de los que me he llevado. Ese último grito se queda grabado en una parte de mí, como el de Carlos. No siempre es la necesidad. A veces son las decisiones, las emociones disparatadas las que nos orillan a este tipo de vidas. Ya solo por mensajes me he comunicado con mi familia, aunque cada vez menos me contestan las llamadas. No puedo ni acercarme. Solo dinero he mandado a mis hermanos. Espero algún día irme a otro estado y comenzar mi vida desde el inicio. Aún soy joven y quiero olvidar mi pasado, aunque no es fácil. En algún momento, esta gente te encuentra, y si te escondiste, se despierta el terror, porque van contra lo que más queremos, la familia. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.